Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Le Todavía. damos la bienvenida a este su programa Vida en Abundancia y siempre dándole al Señor la gloria y la honra cada vez que nos permite estar aquí nuevamente para compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a estar hablando de implicaciones de un ministerio de excelencia que conlleva el que nosotros podamos desarrollar un ministerio de excelencia para el Señor, ya que nosotros tenemos que aprender a darle al Señor lo mejor. Así, pero antes mi hijo saluda y también damos la bienvenida a todo el que está con nosotros. Así es, Dios me lo bendiga a todos, ¿verdad? Hoy es un tema bien interesante, ¿verdad? Para los que quieren o anhelan ser ministerio y los que están haciendo ministerio, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y cómo debemos tomar lo que es el ministerio, ¿verdad? ¿Qué Ujú. posición debemos de tener ante el ministerio y cómo debe de estar nuestro corazón, Así ¿verdad? es. Para poder ejercer el ministerio, en verdad que Dios nos llama a ejercer. Dios me los bendiga a todos. Edilí, Dios te bendiga. Erika, muchas bendiciones. Jocelyn, Altagracia, Dios me las bendiga. Y todos los que están ahí, Dios los bendiga también. Amén, amén. Dios les bendiga mucho. Esperamos que en esta noche que el Señor le hable a muchos hermanos que sabemos que quieren dar lo mejor dentro de las congregaciones. Así es. A veces, ¿verdad? No tenemos el conocimiento para poder llegar a cumplir ese anhelo que muchos tenemos en el corazón de poder desarrollar dentro de nuestras congregaciones o también un llamado comunitario que podamos tener, claro está, Sí. ¿verdad? Cómo nosotros podemos darle al Señor lo mejor para que el Señor esté con nosotros siempre en el servicio. Ya hemos dicho que ministerio quiere decir servicio. Y hacer un ministerio de excelencia va a conllevar muchas cosas. Alguien dijo, es de pésimo gusto estar satisfecho con la mediocridad cuando lo excelente está a la vista. Mira qué cosa más linda. Así es. Ujú. Sí, muchas veces, ¿verdad? Tenemos la capacidad, ¿verdad? De dar un poco más, que se requiere dar más muchas veces para lograr lo que es la excelencia, pero nos acomodamos, ¿verdad? En una posición mediocre, ya que al falta muchas veces de obreros, ¿verdad? Porque estamos Ujú. hablando en el ambiente cristiano, y estamos hablando específicamente de la excelencia en el ministerio, Ujú. no en las No, empresas, no, no, no. ni donde estamos, ni en el matrimonio. Estamos específicamente hablando De de ministerio. ministerio, ¿verdad? Lo que conlleva los ministerios. Entonces, estamos hablando de un área donde hay pocos obreros y al no haber tanto obrero, entonces muchas veces la mediocridad es más de lo que están dando muchos. Entonces, Ujú. porque somos menos mediocres que otros, que son más mediocres que lo que estamos dando, pensamos que ya estamos bien y que estamos agradando a Dios y pensamos que ya no hay que dar más porque ya estamos dando más que el otro. Exacto, y es un error, ya que el Señor cuando nos llama, Dios conoce nuestras capacidades. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar en el servicio. El Señor conoce lo que ha puesto, para qué nos ha llamado a todos nosotros. Y es muy importante el que nosotros podamos, de acuerdo a la palabra de Dios, porque todo es la palabra de Dios, a veces Exactamente. nosotros somos, nos emocionamos mucho y también nos desanimamos fácilmente durante nuestro ejercicio en el ministerio, ya que la ausencia de la palabra del Señor, la ausencia de conocer cómo es que yo puedo dar a Dios un servicio que no sea mediocre. Mediocre, esta palabra, ¿verdad? Muchas veces la hemos usado de una manera mal, ya que yo me acuerdo, yo cuando estaba joven, nosotros decíamos, al que era como loco, era que nosotros le decíamos, esto es mediocre. Mm, La verdad es que este término quiere decir que nosotros somos personas promedio, que en vez de nosotros poder dar más, nos acostumbramos al promedio.
Entonces, nosotros no podemos acostumbrarnos porque la gente le sirve a Dios y ese no se sacrifica, ese no está haciendo mucha disciplina, no es tan obediente, pero tiene ministerio. Entonces, si ese tiene ministerio, ¿por qué yo entonces tengo que sacrificarme? Porque yo entonces tengo que ser obediente, porque yo tengo que guardar, ¿verdad? Y llevar las disciplinas que yo tengo que llevar como cristiano. Y entonces caemos en ese promedio por estar comparándonos con otros. Que en vez de nosotros mirar a aquellos que están dándole un servicio al Señor de una manera honrosa, Así es. hay personas que todo el mundo puede dar testimonio de que son personas entregadas, que son personas responsables, que son personas que lo están dando todo para el Señor. ¿Qué implica el que nosotros podamos llevar a cabo un ministerio excelente para Cristo Jesús? El Señor todo lo que dio, lo dio bien. El Padre, ¿a quién nos dio? Nos dio al Hijo. Entonces nos dio lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere. Primero, nuestro Señor nos enseñó que por causa de su ministerio, el Señor tuvo que sacrificar muchas cosas. Y es lo primero que nosotros queremos hablar. ¿Qué cosas nosotros tenemos muchas veces que sacrificar cuando nosotros estamos en el ministerio? Hay personas que creen que no, que uno no tiene que sacrificar nada. Pero si queremos darle a Dios lo mejor, nosotros vamos a tener que sacrificar muchas cosas. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Sí, sí. Esto de servirle a Dios, ¿verdad? Y estar en el ministerio conlleva mucho sacrificio. Y especialmente si estamos hablando de un ministerio de excelencia, ya que si podemos o dar más y no lo hacemos, ¿verdad? Estamos entonces haciendo algo mediocre, ¿verdad? Yo no digo que la mediocridad, así que se dice, es el promedio, ¿verdad? Yo creo que hay dos extremos. Uno es la mediocridad, uno es la excelencia, y hay un medio donde no es ni excelente ni mediocre, ¿verdad? Pero la mediocridad en sí es peor que no hacer nada, ¿verdad? Especialmente en el ministerio. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que es mejor no hacer ministerio que tomar una responsabilidad de ministerio, entonces fracasar en eso porque no damos lo que se requiere para que sea un ministerio de excelencia. Entonces, si no hay sacrificio, no estamos hablando que usted queme un becerro, ni que usted vaya y sacrifique, ¿verdad?, una oveja, ¿verdad?, en el templo. Eso no es lo que estamos hablando, porque no, pastor, que los sacrificios, Dios se cansó de los sacrificios. No estamos hablando de esos sacrificios. Estamos hablando que hay sacrificios que uno tiene que hacer en su vida personal para poder entregarse a la obra de que Dios quiere que nos entregamos con el tiempo necesario, con el esfuerzo necesario, con las energías y el empeño necesario para poder entonces hacer que sea un ministerio de excelencia. ¿Por qué? Porque mira lo que pasa. Hay personas que solo se enfocan en los resultados. Si esto se está resultando, ese es el que sabe lo que está haciendo. Entonces, déjame decirle algo. Las mega iglesias, que son las iglesias donde más hay resultados, ¿verdad? Donde más hay crecimiento, donde más hay de todo, son los lugares y los ministerios más mediocres que existen. ¿Por qué? Porque para usted mantener personas carnales hay que dar método carnal. Entonces hay que entretener a la persona, pero no llevamos a la persona a ningún lado donde no hay crecimiento espiritual, donde la persona no madura, ni crece, ni prospera en su vida espiritual. Entonces hay un problema. ¿Cuál es ese? Que engañamos a la persona en creer que la mediocridad es la excelencia. Entonces tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Cuál es el nivel de sacrificio? ¿Y cuáles son las cosas que hay que sacrificar? Muchas veces es el tiempo con la familia. Sí.
No, pastor, que usted no puede descuidar su casa. No estoy hablando de descuidar la casa. Pero hay veces donde no vamos a poder, ¿verdad? Estar 100% activo en el hogar porque tenemos el ministerio. Y eso es un precio que hay que pagar. Lo mismo con la pareja, lo mismo en el matrimonio. No siempre vamos a poder estar de luna de miel. No siempre vamos a poder estar de vacaciones. ¿Por qué? Porque el ministerio conlleva responsabilidad. Y hay que ponerle carácter a las cosas de Dios. Oh, pero claro, y eso es una de las cosas que nuestro propio Señor Jesucristo es ejemplo, en que nosotros muchas veces vamos a tener que sacrificar tiempo familiar. Y eso está, ¿verdad? En Mateo 9:35, donde dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su ministerio, cuando ellos, el Señor estaba, ¿verdad?, recorriendo ciudades, el Señor no andaba con su familia. Claro. El Señor sacrificó mucho tiempo, ¿verdad?, Así es. con su familia, pero el Señor tenía su enfoque. El Señor sabía que había venido a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Entonces hay que estar dispuestos a sacrificar tiempo familiar. Hay, ¿verdad?, muchas personas que dicen, no, tú tienes que tener un equilibrio en el ministerio. Y eso es saludable, pero hay un momento que hay que sacrificar. Sí, porque mira lo que pasa, pastora, que dicen hay que tener equilibrio, pero nada excelente en la vida hay equilibrio. Si usted ve las mejores empresas, los mejores negocios, esas personas no hay balance. ¿Tú me estás entendiendo? Para tú poder ver algo crecer y prosperar, tiene que haber un desbalance. Porque en la entrega, ¿verdad?, en las cosas de Dios, es que las cosas de Dios prosperan. Entonces, si yo no cuido lo de Dios o no cumplo con Dios, por entonces no, que tengo que cuidar la familia, que la familia, estamos hablando de familia como el círculo que nos rodea, aquellos que están en nuestra casa. Entonces hay personas que creen que la familia son los primos, que la familia son los hermanos, que la familia son mis padres, mi madre, mi padre. No. Por eso muchas personas, aún en el matrimonio, fracasan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios que nos dice, y el hombre que se separará de su padre y su madre, se unirá a su mujer y ellos serán uno. Entonces, la familia no es todo el mundo que es relacionado en sangre. Eso no es la familia que hay que cuidar y enfocarse. Eso no es la familia que requiere balance. Estamos hablando de un balance donde hay una esposa o un esposo en un hogar, donde hay niños, donde hay responsabilidades que hay que cumplir. Claro. ¿Verdad que sí? Donde hay obligaciones que hay que cumplir, que no podemos abandonar. No, que yo voy a perseguir el ministerio, que yo voy a ejercer un pastorado. Déjame abandonar a mi esposa y mis hijos. Eso no es de Dios. No. Eso no es de Dios. Y aunque usted escuche fulano que lo hizo y mira lo que... No. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú dejes el trabajo, ¿verdad? Hay personas que Dios lo va a llamar que dejen el trabajo. Esa no es toda la persona. No. Entonces hay que buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso de balance no existe, mis hermanos. No hay algo que llamado balance. Déjame dedicarle 5 horas aquí, 5 horas aquí, 5 horas aquí. Y esto va a estar balanceado. El balance se encuentra a través de trabajando para alcanzar una estabilidad donde hay un equilibrio y las cosas funcionen bien. Exacto. Pero hay un orden, pero el orden de todas personas no es el mismo. No. Entonces, eso va a depender, mis hermanos, de ciertas cosas, porque hay lugares donde requiere más necesidad que otra área, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante los solteros saber escoger la pareja con quien se van a casar, porque hay personas que tienen mucha necesidad y necesitan demasiado de uno, que no le va a permitir a una persona servirle a Dios porque te necesitan demasiado. ¿Verdad? Y esos son otros temas y cosas así, pero, ¿verdad? Todo es lo que se requiere de nosotros. Hay trabajos que son demasiado demandantes,
Que si usted quiere ejercer, por ejemplo, muchas personas dicen, yo quiero ser rico. Si usted quiere ser rico y usted trabaja menos de 60, 80 horas semanales, usted no va a ser rico. Entonces, sus metas quizás no lo van a dejar usted ejercer un ministerio de excelencia. Claro. Aunque no solo estamos hablando de tiempo, porque hay que sacrificar a veces nuestros propios recursos. Hay que invertir ciertos recursos en el ministerio. Eso es así, recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, energía, lo que usted quiera llamarlo, se requiere para tener un ministerio de excelencia. Así mismo es. Y yo creo que nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? A que el Señor nos guíe en el ministerio. Y cuando el Señor es que nos guía, nosotros vamos a tener orden. Y esto es muy importante. Orden. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Que nos preocupamos más por tener un ministerio en la iglesia y descuidamos la familia, que es nuestro primer ministerio. Así mismo es. Ve, entonces después que estamos tanto tiempo dedicándole al ministerio sin tener un orden en la casa, es que nosotros nos damos cuenta que estamos descuidando las cosas de nuestro hogar. Pero, óiganme algo. Cuando nosotros queremos agradar a Dios y darle a Dios lo mejor, no nos desesperamos por llegar a un ministerio. Sí, porque Dios lo primero que se va a enfocar en nuestra vida es en que nosotros mismos seamos sanados, en que nosotros en nuestros hogares seamos su instrumento. Por ejemplo, cuando Dios llama a uno a un ministerio pastoral, ¿verdad? Nosotros decimos allá afuera, tú no puedes darle tanto tiempo a Dios, tú no tienes que estar muchos días en la iglesia, tú no tienes que estar sirviendo porque tú tienes que ocuparte de tu familia. Así mismo dice. Pero ¿por qué entonces salimos a trabajar a las 5 de la mañana, llegamos a las 5 de la tarde, ahí no nos bañamos, no nos sentamos a comer en una mesa, a darle tiempo a nuestros hijos? ¿Por qué allí no nos preocupamos de educar a nuestros hijos, de hacer las tareas con nuestros hijos? Sí mismo es, pastora. ¿Verdad? De darle amor, de decirle cómo te fue en la escuela, tuviste algún problema, cómo te trataron los maestros, qué materia te gusta más, qué materia no te gusta. Eso no es descuidar el ministerio. Eso no es descuidar el ministerio. Eso se llama orden. Así mismo es. Porque yo entonces le doy 10 horas a un trabajo y a la iglesia no le doy 4 a la semana. A la semana. 2 horas un día, 2 horas otro, quizás 3. Porque voy a perder mi familia. Eso es una mentira del mismo El diablo. problema ahí no es la iglesia. Esa no es el problema. Así es, el problema no es la iglesia. Somos nosotros que no hemos entendido quién es Dios en nuestra vida, lo que Él busca, porque es que Dios es un Dios de orden. Cuando un hombre se une a una mujer, ¿verdad? Y ambos, porque los desafíos, hay muchas mujeres y hombres que tienen desafíos, ya que no comparten el hogar con hombres y mujeres de Dios, así es, ¿verdad? Pero cuando un hombre y una mujer de Dios trabajan en su casa, educando a sus hijos y dándole a ellos lo mejor a sus hijos, usted puede estar seguro que lo de Dios comienza a ser transmitido a los hijos, ¿verdad? Lo que nosotros vayamos aprendiendo, uno lo va transmitiendo a los hijos. Entonces ya no hay lucha para que los hijos vayan a la iglesia, porque los hijos aman a Cristo, porque te han visto a ti amando a Cristo. Tú no tienes que pelearle a un hijo tuyo para que vaya a la iglesia, porque tus hijos van a verte a ti también, que tú amas a Cristo. Pero
Para la iglesia le estamos dando mucho, pero para los trabajos nos escudamos detrás de que hay que trabajar y hay que entrar dinero a la casa, pero también hay que entrar a Cristo a la casa. Así mismo es. Y cuando se entra a Cristo a la casa es cuando yo paso tiempo con mi esposo, yo paso tiempo con mi esposa, yo paso tiempo con mis hijos, y en vez de yo estar pegado en un teléfono 2 horas y 3 horas hablando con un hermano o con una hermana de la iglesia o ministrando gente de muchos lados o haciendo muchas cosas que Dios no me ha llamado a hacer, yo estoy ministrando mi casa. Así mismo yo estoy atendiendo a mi esposo. Yo estoy atendiendo a mis hijos. Yo no estoy yendo para el mall cuando yo no tengo que ir. Eso yo es no así, estoy pastora. gastando dinero pegado a una computadora cuando yo no lo necesito. Entonces, el orden que entra una familia, el orden es lo que te contribuye a ti para que tú le des lo mejor a Dios. Porque es que tu esposo está contigo, tu esposa está contigo, tus hijos están contigo, porque es que allí está Dios. Entonces, ahí puedes tú dedicarle a Dios todo el tiempo, porque desde tu casa tú se lo estás dedicando. Exactamente. Porque Dios no es una iglesia ya. Exactamente. Es que Dios está en nuestras casas. Y Exactamente. cuando yo educo a mis hijos, eso es tiempo en Dios. Cuando yo como mujer de Dios en mi casa soy buena esposa, soy buena madre, yo le estoy sirviendo a Cristo Jesús, porque le estoy dando testimonio y ejemplo a mi familia del Dios que yo le sirvo. Entonces yo me estoy ganando mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia. Yo le estoy sirviendo a Dios. Claro que y sí. Por eso es que muchos de nosotros tenemos esto y nos escudamos. No, ten mucho cuidado, tú no tienes que estar en la iglesia. La gloria y la honra sea del Señor, que Dios se encarga de ordenar nuestra vida. Y cuando tú le estás dando a Dios lo mejor y tú estás en tu casa sirviéndole a Dios, siendo buena esposa, buena madre, buen esposo, buen padre, buen hijo, entonces tú no vas a estar con, ay no, que a Dios no te vayas para la iglesia. Hasta tus hijos te van a decir, yo quiero estar en la iglesia. Sí, lo que pasa muchas veces, pastora, que en vez de orden, lo que tenemos es un caos. Sí. Lo que tenemos es una desorganización. Entonces, mira lo que pasa, pastora. Que una persona mediocre en todo aspecto, es decir, la familia es mediocre, el matrimonio es mediocre, como trabajador somos mediocres, aún en nuestra amistad con el prójimo somos mediocres. No podemos pretender que vamos a venir entonces a la iglesia, que nos convertimos, que entonces Dios me llamó y ahora de repente yo que nunca he dado excelencia en nada, voy a dar excelencia en un ministerio. ¿Puedo yo dar excelencia donde nunca he tenido excelencia en nada? Entonces, para poder ejercer un ministerio con excelencia, el hogar tiene que estar también en excelencia. El matrimonio tiene que estar en excelencia. Que yo no puedo ir a la iglesia porque si no, lo de la casa se descuadra. Usted tiene un desbalance que no importa que no existiera iglesia. Aunque usted falte a la iglesia, nada va a cambiar en su hogar. No. Porque si con 4 horas, 5 horas que usted semanalmente va a la iglesia a adorar a Dios con sus hermanos, a aprender, ¿verdad? Aprender. Claro, aprender, ¿verdad? Si mi tiempo no me da para esas 5 horas, hay un problema. Pero claro. Entonces Dios tiene que limpiar ese área de mi vida y sacar lo que tenga que sacar de ese área. Ordenar. Para poder poner un orden donde yo pueda hacer todo lo que tengo que hacer para poder entonces servirle a Dios como Dios quiere. Así Ahora, mismo. mira lo que pasa. A veces tenemos demasiado cosas que entonces eso no nos permite darle el tiempo a Dios porque tenemos demasiado. Y como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. No podemos tener 10,000 cosas pasando a la misma vez, mis hermanos. No podemos tener tantas cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, mis hermanos, porque muchas se convierten entonces distracciones. Entonces, ¿qué es lo importante? Hay que servirle a Dios. Si Dios te ha llamado,
sigue el llamado, ve Amén. en pos de tu llamado, busca lo que tenga que buscar y encárgate de hacer lo que tenga que hacer con diligencia, porque la palabra de Dios dice, en lo que requiere diligencia, no sea perezoso. ¿Verdad? Entonces, sí, para poder dar excelencia en un ministerio, hay muchas cosas en nuestra vida que Dios tiene que trabajar y nosotros trabajarla también, mis hermanos, porque no es una varita mágica y todo se arregló. Hay cosas que hay que poner un orden. Hay que poner y hay que entonces crear disciplina para mantener ese orden, para poder entonces servirle a Dios en el ministerio. Y ser excelente en el ministerio, dar lo mejor de nosotros en el ministerio. Y nosotros, mira mi hijo, nosotros, como vuelvo y digo, el corazón de nosotros tiene que tener una llama ardiente por las cosas de Dios. Porque cuando no hay esa llama, ese deseo ardiente de dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? En Dios, en todos los aspectos. Nosotros tenemos una mala información donde nosotros tendemos a separar espiritual y secular. ¿Verdad? Y nosotros creemos que Dios es solamente allí en la iglesia. Ajá. Entonces, lo secular, eso no es Dios. Se nos olvida que yo en mi casa es que bien verdaderamente soy quien soy. Claro. Entonces, se me olvida a mí que en mi casa Dios me está mirando igual que me está mirando en la iglesia. Incluso mi familia me está mirando lo que soy en mi casa y lo que soy en la iglesia. ¿Ve? Entonces, nosotros como cristianos no podemos separar lo secular y lo espiritual. Todo en nuestra vida es espiritual. Así mismo es. Porque vivir la palabra de Dios no es en la iglesia. Así es. Se comienza en la casa, ¿verdad? Y no estamos juzgando a nadie con esta enseñanza, porque nosotros reconocemos que la falta del conocimiento nos ha llevado a muchos a tomar malas decisiones, que ahora posiblemente nos va a costar mucho reparar todas esas cosas. Pero esta palabra, ¿verdad?, está en la Biblia. Y nosotros tenemos el mayor ejemplo que fue nuestro Señor Jesucristo. Y siempre hay tiempo en Dios para nosotros trabajar de la mano de Dios y poder nosotros ayudar en nuestra casa a que Dios nos use a nosotros mismos. A veces nosotros creemos que vamos a orar y todas las cosas ya van a fluir. No es así. La oración es parte de la disciplina también desarrollar un ministerio de excelencia conlleva disciplina. Como lo vamos a ver más adelante. Pero no es lo único necesario. No es lo único necesario. Porque hay es que muchas personas, ¿verdad? Fallan porque creen entonces que en lo espiritual se van a resolver todas las cosas. Y hay cosas que no tienes que tú meterte en oración por 40 días, 40 noches en un ayuno para buscar la dirección de Dios, cuando Dios te dio su dirección ya establecida en la palabra de Dios. Pero claro, donde la Biblia habla, mis hermanos, no esté pidiendo confirmación. Donde la palabra de Dios te dice que no pida confirmación. Donde la palabra de Dios te está diciendo esto se requiere, no esté pidiendo confirmación. Claro. Porque hay muchas cosas que la gente entonces quiere sobre espiritualizarla. Señor, esta es la persona y la persona no es cristiano. La palabra de Dios te dice ya que no estés pidiendo por eso. Señor, esta es la cosa que tú quieres que yo haga. Y la palabra de Dios te dice que no. Claro. No estés pidiendo confirmación. Si son cosas que ya están establecidas en la palabra de Dios, no hay que estar pidiendo confirmación. Claro. Simplemente hay que poner la cosa en la mano de Dios. Sí, hay que buscar la guianza de Dios. Sí, hay que pedirle a Dios la fuerza. Pero hay que ponerse entonces con diligencia a hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Claro, porque yo no necesito
meterme en 10 días de ayuno para irle a pedir a mi esposo perdón, cuando claro. yo lo ofendí. Cuando la palabra de Dios te dice que no baje el sol sobre tu enojo. Pero ¿cómo es que yo me voy a meter 10 días para yo irle a pedir perdón a mi esposo porque le ofendí? ¿Cómo es que yo me tengo que meter 40 días de ayuno para ir a arreglar un problema con un hijo mío que yo le hice daño? Eso es así. ¿Cómo es que yo me voy a pedirle a Dios que me dé guianza para irle a pedir excusa a una gente o reparar el daño que yo le he hecho a una persona? Yo no tengo que meterme 15 días de ayuno. Así mismo es. Yo no tengo que hacer 25 oraciones. Yo lo único que tengo que decirle, Señor, no tengo la fuerza. Claro. No quiero pedir perdón. Yo no siento esto, pero ayúdame, porque esto es lo que demandas tú de mí, que yo vaya y repare el daño que yo he hecho. Para eso yo tengo que ayunar. Para eso yo tengo que llamar a un pastor. Para eso yo tengo que llamar a un hermano. Yo con la Biblia, yo nada más tengo que decirle, Espíritu Santo, yo quiero darte lo mejor en mi casa. ¿Cómo es que yo voy a tener miedo y meterme en ayuno y orar para yo ir a pedirle perdón a una persona? Pero ¿qué evangelio estamos viviendo? Entonces en la casa, si yo no tengo paciencia con mis hijos, no tengo paciencia con el esposo, no tengo paciencia con la esposa, ¿cómo es que en la iglesia yo soy tan paciente con la gente? Demás, así yo soy un perfecto hipócrita. Eso se llama hipocresía. Eso se llama hipocresía. La palabra de Dios me lo dice. Yo no tengo que decirle a la gente, ay, dígame si yo estoy haciendo. No, pero espérate. Yo en mi casa soy una cosa y en la iglesia soy otra. A mí nadie me tiene que decir, pide perdón. A mí nadie me tiene que decir, tírate de rodillas, pídele perdón a Dios. A mí nadie me tiene que decir, pide la guianza de Cristo, porque yo estoy estudiando la palabra. Yo voy a la iglesia. ¿Qué yo voy a la iglesia? ¿A saltar y a brincar? ¿A eso que yo voy a la iglesia? No, yo voy a recibir mensaje de la palabra de Dios. Yo voy a recibir el estudio bíblico de la palabra. Pero se quedó todo en la iglesia porque ahora viene lo secular. Ahora me quito el gorro del evangelio, voy a mi casa, estoy peleando, no tengo tiempo para mis hijos, no hago nada por mis hijos, no hago nada por mi esposo, por mi esposa, no hago nada por nadie, no vivo el evangelio, doy mucho golpe, insulto mucho en mi casa. Mis hijos no me ven a mí dando ejemplo de que Cristo está ahí. Mis hijos nada más me ven a mí, que soy una persona que nada más me quejo y me quejo y me quejo y voceo y peleo. ¿Y qué evangelio estoy viviendo? Así mismo. Entonces yo no me tengo que estar metiendo de que 40 días de ayuno para yo saber que en mi casa yo tengo que dar ejemplo. El servicio, el ministerio de excelencia comienza en mi casa. Ahí es que comienza el ministerio de excelencia, en mi casa. Y muchos cometimos ese error. Yo lo cometí, de enfocarme en un tiempo como mucho en caminar, hasta que Dios me enfocó en mi familia y me dijo, espérate un momento, la familia, esa visión que yo he puesto en ti, la familia tiene que tú comunicarle esa visión a tu esposo, esa visión a tus hijos. Y comenzó el Señor a mostrarnos a nosotros cuántas cosas no teníamos nosotros aquí en esta casa. Así es. Cuántos pleitos, cómo peleábamos en esta casa y tantas cosas, pero todas esas cosas se van cometiendo errores, pero en Cristo Jesús, con la palabra y con el poder del Espíritu Santo, vamos obedeciendo y el Señor va ordenando. Entonces usted dice así, yo me acuerdo en mis días, ¿verdad? Yo estaba trabajando en la iglesia, yo trabajaba 6 de 7 días. ¿En la iglesia? En la iglesia. No ejerciendo pastorado. No, yo no ejercía pastorado. No era pastora en ese tiempo. No, yo no era pastora. Yo era diaconisa de la iglesia. Y yo daba 6 días de 7. Yo tenía radio tres veces a la semana. Yo era la maestra de los adultos también. Y una vez al mes dirigía un grupo de mujeres. Entonces, yo no descuidé mi familia. Ahora, yo tuve el apoyo de ustedes y de mi esposo. Claro. ¿Por qué? Porque ahí es que viene. Cuando tú tienes el apoyo. Habían veces que el horario no me daba tiempo muchas veces de terminar la comida, pero ahí venía tu papá y terminaba la comida. Es que es así porque... Entonces, por eso es que la familia tiene que tener un orden primero,
Porque cuando tenemos el orden, entonces podemos dar la excelencia. Es que tú tienes que contar con el apoyo de que cada persona tiene que hacer su rol. En y la cada casa, persona, cada quien claro, tiene su responsabilidad. y cada persona tiene que también entender, ¿verdad? Que el mundo no revoluciona alrededor de ellos. Sí. Entonces, si usted es una persona que usted ve Netflix 5 horas al día, usted no puede decir, no, que para la iglesia no hay tiempo. Si usted es una persona que usted se pone a jugar videojuegos 6 horas en un día, usted no puede decir que no hay tiempo para Dios. Lo que pasa es que estamos muchas veces mal usando nuestro tiempo y muchas personas no dejan que el otro le sirva a Dios ni se lo facilitan, sino que le hacen la guerra. Le hacen la guerra. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros ahí tenemos que irnos la milla extra. Claro. Hay que irse la milla extra. Si el esposo es un inconverso y te dice, tú no vas para la iglesia, porque cada vez que tú vas para la iglesia, usted no cocina. Usted despiértese temprano y cocínele 48 platos y se los deja ahí servido en la mesa para que se dé sus buenas alturas y no pueda decir más nada. ¿Por qué? Porque eso es así. Tú quieres comida, vamos, toma tu comida. Entonces, hay que dar la milla extra. Exactamente. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a dar la milla extra. Por eso no estamos al nivel de excelencia que Dios quiere que estemos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no estoy dispuesto a sacrificar ciertas cosas, muchas veces es el sueño, porque, ¿verdad? Si el tiempo no te da, hay que despertarse más temprano para que te dé el tiempo. Claro. Como nosotros, teniendo niños chiquitos, ponga usted, esto es un ejemplo, ¿verdad? Cada familia tiene sus propios desafíos. Pero como nosotros, que vamos a poner el caso de una mujer que esté sirviéndole a Dios y su esposo no es cristiano, ¿verdad? No es lo mismo que una mujer que tenga a su esposo a su lado. A su lado. No es lo mismo. Pero yo no puedo ser una mujer perezosa. Así es. Yo no puedo ser una mujer que siempre me esté quejando. Yo no puedo ser una mujer víctima con una mentalidad de víctima. Yo no puedo ser una mujer cobarde. Yo tengo que ser una mujer dispuesta a hacer en mi casa lo que yo tengo que hacer. Recordemos, el ministerio comienza en nuestra casa. Cuando en mi casa yo estoy trabajando por mi familia, yo le estoy sirviendo a Dios. Así es. Yo le estoy sirviendo a Dios. Si yo soy una mujer que tengo un esposo inconverso, mi esposo no puede llegar de un trabajo y yo tengo una computadora o yo tengo un celular y la comida, y yo 3 horas ahí en un celular viendo todo lo que en especial que hay en Macy's, JCPenney, Chain y todos esos sitios ahora. Y mi esposo llega del trabajo y no hay comida para mi esposo. Así es. Porque yo estoy hablando con una hermana que muchas veces le dedicamos 13 horas de las 24 a estar pegadas en un teléfono porque le queremos resolver la vida a todo el mundo y yo descuidando mis hijos que tienen problemas, descuidando a mi esposo, descuidando mi vida, mi tiempo de oración, mi tiempo de la palabra, porque para yo hacer un ministerio de excelencia, yo tengo que ser constante en la oración, yo tengo que tener una lectura de la palabra, yo tengo que tener tiempo de ayuno, yo tengo que ir a los servicios. Entonces, mi tiempo, yo tengo que arreglar ese tiempo. Yo no puedo ser una persona que me invitan a mí para toda la parte y yo irme. ¿Cómo es que yo voy a estar? ¿Verdad? Ay, hermana, hay una vigilia allí y en tu iglesia. No, yo me voy para esa vigilia. Déjate al esposo y déjate a los hijos para tú participar en una vigilia de otra iglesia. Ay. Que te invitaron a un retiro de otra iglesia. Tú dejaste a tu esposo, tú dejaste a tus hijos para ir a participar en vigilia de otra iglesia. Y aún la propia iglesia. A mí, yo me acuerdo que me invitaban a muchos sitios y yo sabía que yo le estaba quitando mucho tiempo a mi familia para desarrollar un ministerio. Incluso le doy gloria a Dios que tuve que estudiar 3 años todos los sábados. Todos los sábados. Que alabo a Dios por entero. ustedes. Ustedes lo saben, yo me iba a las 8 de la mañana y ustedes iban a recogerme allá. Y le doy gracias a Dios. Pero cuando uno entiende esto, yo no andaba en iglesia de otra gente.
yo no andaba visitando, yo no andaba en vigilia, yo no andaba en nada de eso fuera de mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo no podía quitarle más tiempo a mi familia. Entonces ahí nos falta mucha sabiduría. Así es, ¿Qué hago yo en una vigilia de una iglesia? Si yo tengo esposo y tengo hijos, ¿qué usted hace en una vigilia? ¿Qué usted hace pegado viendo mensajes de 2 horas y 3 horas en una computadora, en un celular, cuando tú sabes que tu casa tú no has limpiado, que tú no le has hecho desayuno a tus hijos, que tú no le has hecho comida a tus hijos, que tú no te has preocupado por la ropa de tus hijos, Eso si es están así. yendo a la escuela si están con la pequeños. misma ropa, o si están yendo sucio a la escuela, y tú pegas un celular, y tú pegas una computadora, ahí es que está. A la iglesia uno no puede estar metido en la iglesia, pero tú puedes estar aquí en el celular metido 5 horas, 6 horas, 7 horas, viendo la serie de Netflix, porque nosotros la hemos visto y sabemos la que vemos, hay que tener tiempo. pero ahí tiene que haber un balance, Tiene que haber un balance. Y tú no puedes descuidar una responsabilidad. No. Entonces, mira lo que pasa muchas veces, pastora. Hay personas que tienen responsabilidad en su casa, quizás de preparar un desayuno, que tiene hijos pequeños y no lo prepara porque está ayunando. El esposo no le hace de comer porque están en ayuno ellos. Entonces lo está alejando. Entonces, ¿qué pasa? Miren, mis hermanos, la cosa de Dios son tan serias que usted no puede ayunar si su pareja no está de acuerdo que usted ayune. Así mismo es. Así son las cosas de Dios. Así Por mismo algo es. La palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Así mismo porque es. requiere que la persona sea creyente o una persona que le dé mucho apoyo. Y si no es si es una persona inconversa y lo apoya, que usted busque de Dios, eso es ok, pero como quiera no está bien. Entonces, uno no puede ayunar si la pareja está de acuerdo. No, porque cuando uno va a entrar en un tiempo en que uno va a tener retiro o ayuno, ¿verdad? El hombre, muchas veces la mujer va a tenerse de relaciones sexuales con su marido, entonces el marido tiene que estar de acuerdo. Y viceversa. Porque eso es viceversa. Entonces los dos deben estar de acuerdo. Claro, porque usted Mira, tiene amor, que por ese tiempo de ayuno abstenerse de estar juntos en intimidad. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si usted es una persona y el esposo te dice que no, o la esposa te dice que no, hay responsabilidades con el cónyuge, que son bíblicas también, claro, donde uno no se puede negar el uno a lo otro. Entonces son cosas, pastor, que la gente después abusa. Estamos hablando siempre y cuando es una relación sana, ¿verdad? Y las cosas están en orden. Pero la cosa es tan seria que uno no puede estar, me voy a apartar por 40 días. No, cuando usted no puede. Cuando usted no puede, porque tiene deberes que cumplir. Entonces, eso también es parte de lo que es la responsabilidad de la familia. Entonces, si nosotros no podemos poner eso en orden, en la casa de Dios no vamos a poner nada en orden tampoco. No lo conocemos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que si un hombre ordena en su casa, no la ordena, ¿cómo puede ordenar las cosas de Dios? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Para poder dar excelencia en un ministerio, yo tengo que primeramente, y esto es lo que muchas personas esto es lo que muchas personas no entienden. Pastor, lo que usted tiene envidia. Pastor, lo que usted no quiere verme haciendo. Lo que pasa es que usted es un desordenado. Que usted es una desordenada. Y tiene que poner su vida en orden para poder entonces ejercer lo que es el ministerio. Y ministerio no es que usted abra un servicio. Ministerio no es que usted vaya un día y usted, pastor, pero yo fui un día no importa. El ministerio tiene que ser algo constante, algo consistente. Esto no es que un día cuando yo me sienta bien. Hay días que no nos vamos a sentir bien y como quiera hay que seguir y hay que sacrificar aún que yo me siento mal. Yo tengo que como quiera hacerlo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para Dios y Dios merece lo mejor de mí. Así entonces mismo. No hay excusa muchas veces para las cosas, para no hacer lo que Dios nos llama a hacer, mis hermanos. No. Si queremos darle lo mejor a Dios, hay que hacer lo que Dios nos pide y hay que hacerlo bien. No podemos dar el 10% y porque el hermano no da nada, yo estoy mejor que el hermano. Los dos están mal. Así es. Él está mejor que el hermano, eso no importa. Los dos están mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ve y Dios conoce nuestro corazón y Dios conoce si estamos dando lo que Dios nos está pidiendo, mis hermanos. Entonces, podemos dar más. Cada uno puede dar más. Aún en la excelencia siempre vamos a poder dar más. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar nunca a la perfección.
pero podemos dar algo bueno. Podemos darle un servicio a Dios excelente, con excelencia, mis hermanos. Algo que requiere un poco más de esfuerzo, un poco más de preparación, un poco más de deseo, un poco más de buena actitud, un poco más de todo, mis hermanos. Pero es un sacrificio que hay que hacerlo para Dios. Así como nos sacrificamos para lo que usted quiera alcanzar en la vida. Usted quiere comprar su casa, usted se sacrifica un dinerito al lado para el down payment. Un dinerito al lado para el down payment. Usted quiere comprarse un vehículo nuevo, usted aparta un dinerito de sacrificio, ¿verdad? Para juntar su chelito, para usted comprar. Es lo mismo. Hay cosas que hay que hacer sacrificio para Dios. Hay que sacrificar un poquito de tiempo aquí, un poquito de tiempo aquí. Y no puedo decir, no, que estos solo son 4 horas, estos son 5 horas. Hay semanas donde van a ser 20 horas, mis hermanos. Hay días donde van a ser el día entero, pero eso no es todos los días. Eso no son todas las semanas, eso no son todos los meses. Pero hay días que requieren más que otros. Porque hay cosas que requieren más tiempo que otros, mis hermanos. Así es. Entonces, muchas veces queremos que Dios nos use. Muchas veces decimos, Señor, úsame, Señor, yo quiero servirte. Pero no ponemos nuestra vida en orden para poder servirle a Dios, mis hermanos. Entonces, hay un desbalance, hay un desacuerdo en lo que decimos y lo que hacemos, mis hermanos. Exactamente. Entonces, si en verdad queremos servirle a Dios, vamos a hacer lo que Dios nos pida, para que podamos entonces servirle a la manera que Él quiere. Porque yo hacer algo para Dios, y si Dios no me lo pidió hacer, mis hermanos, eso Dios no lo recibe. Hay cosas que la gente te lo ve haciendo mucho y que lo hacen para Dios y Dios no lo recibe, mis hermanos. Así como Saúl hizo un sacrificio, Dios no lo mandó a hacer ningún sacrificio y Dios lo desechó por eso, mis hermanos, porque le hizo un sacrificio a Jehová que Dios no le pidió. Así mismo es. Entonces esto no es cuánto hagamos para Dios, esto es que hagamos lo que Dios nos pide. Y si Dios nos pide algo, hay que hacerlo, mis hermanos. ¿Para qué? Para poder agradar a Dios. Entonces, hay que ser obrero aprobado, pastora. Para estar en el ministerio hay que primeramente buscarse aprobado por Dios. Y esto es algo que a muchas personas no les gusta escuchar, porque le dicen, no, hermano, usted no puede. No, hermano, todavía le falta proceso, le falta entrenamiento, le falta aprendizaje, le falta carácter. Al pastor, hermano, el pastor no quiere que yo haga nada. No, es que a usted le falta. Así mismo es. Usted le falta todavía. ¿Por qué? Porque todavía yo veo en usted celo, yo veo en usted contienda, yo veo en pleito y en vida. Yo veo que usted no le dejaron hacer nada y usted se enojó y se ofendió con todo el mundo. Y usted canceló todo y usted derrumbó todo. Usted le falta. Todavía te falta proceso, te falta carácter, te falta paciencia. ¿Qué vamos a hacer en el ministerio sin paciencia? Vamos a hacer daño. Porque cuando el hermano no haga lo que yo le pida, cuando el hermano quiera pelear conmigo, yo voy a pelear con él. Lo voy a ofender, le voy a decir de todo, porque me falta paciencia, me falta mansedumbre, me falta amor, me falta que Dios me quite lo tosco de mi persona, lo rudo. Dios me tiene que quitar todo eso para yo poder servirle con excelencia. Esto no es el que conozca mucho. Hay ateos que conocen más Biblia que los mismos teólogos, mis hermanos. Pero son ateos, son gente del diablo que no le sirven a Dios a pesar de tener tanto conocimiento. Esto no es quien más sepa, esto es que quien obedece a Dios, quien está de acuerdo con lo que Dios quiere para ellos y el que lo haga. Si Dios me pide que deje algo, yo lo dejo en obediencia. Si Dios me pide que sea más paciente, yo comienzo a ser más paciente, aunque no me guste. Aunque me sienta mal cuando tenga que callar mi boca, si Dios me manda a callar, no puedo responderle mal a nadie, mis hermanos, porque yo no le voy a fallar a Dios. Si Dios me pide estar en silencio, yo tengo que aprender a estar en silencio. Que me duele mucho lo que me están haciendo, es que me están levantando calumnia, es que me traicionaron, pastor, usted no me entiende. Conocemos lo que es la traición. Conocemos la calumnia y no poder hacer nada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay que esperar que Dios nos defienda. Así mismo porque es. si yo destruyo a alguien, aunque lo destruya con la verdad, yo soy malo, mis hermanos. Porque yo no soy nadie para destruir a nadie, aunque sea con la verdad.
Entonces hay que ser paciente. ¿Por qué? Porque eso es que nos falta muchas veces, el proceso, mis hermanos. Por eso que no podemos tener un ministerio donde somos excelentes, donde damos lo mejor de nosotros, porque nos falta proceso. Nos falta vivencia, mis hermanos, nos falta obediencia a la palabra de Dios, nos falta el fruto del Espíritu, que es el amor, mis hermanos. Si yo no amo, que no puedo yo ni mirar el ministerio. ¿Qué pasa? Muchas personas quieren el ministerio para estar en competencia con el que está en ministerio. Que el hermano abrió culto, yo también quiero abrir el culto, pastor, porque usted no me pone. Eso se llama competencia, eso se llama contienda. Hay gente que aún predican a Cristo de contienda, mis hermanos. Así mismo es, eso es así. Le sirven a Dios por contienda, por comparación. No. Eso no es la excelencia. La excelencia es cuando yo le sirvo a Dios con un corazón contrito y humillado, donde yo tengo un corazón rendido delante de Dios y yo voy a hacer lo que Dios me pide que yo haga, sin importarme a lo que los demás estén haciendo. ¿Por qué? Porque siempre decimos, la salvación es individual. La salvación es individual. Pero miramos demasiado al hermano. Entonces, ¿cómo es que la salvación es individual? Y estamos mirando al hermano, a ver lo que está haciendo el hermano para yo hacer lo mismo. Enfoquen, hay que enfocarse en lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. Y si el hermano Dios lo llama a hacer otra cosa, esos son problemas de ese. Que si ese lo hace por contienda, esos son problemas de ese. Pero yo estoy enfocado en lo que Dios me dijo, que me enfoque. Entonces ahí comienzo yo a dar lo mejor de mí. Y Dios comienza a obrar entonces para que el ministerio sea algo de excelencia. Eso no dice que es el ministerio más grande, eso no dice que es el más popular, porque la excelencia no es popular, mis hermanos. La excelencia no es popular, lo popular es lo mediocre. Donde la mayoría de personas quepan y la mayoría de personas se identifiquen y la mayoría de personas quepan y puedan hacerlo. Eso no, mis hermanos. La puerta ancha. Hay una puerta estrecha donde son pocos los que pueden entrar. Son pocos los que entran por la puerta estrecha. Son pocos los que le dan su vida a Dios. Son pocos los que tienen el sacrificio y la entrega, que en verdad le están agradando a Dios como quieren. Pueden ver mucho, pero la verdad son pocos que están en esto de corazón. Gloria a Dios, son pocos los que aman a Dios sobre todas las cosas. Son pocos. Muchos ministerios, pero pocos verdaderos hombres y mujeres de Dios. Pocos hombres y mujeres que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Aunque hayan muchos adoradores, aunque muchos canten lindo, pocos son los que rinden su vida, mis hermanos, de una manera que Dios quiere que la rindan. Entonces esto no se trata de ser el más popular. Esto no se trata de ser viral. Mis hermanos, Cristo no era el más popular. Cristo no fue el más popular. Los apóstoles no eran los más populares. No andaban en alfombra roja, mis hermanos. Estas personas entraban a las ciudades y le caían a palo para sacarlo, mis hermanos. Porque había persecución. Y lo que predicaba no le gustaba a la gente. Siempre. El mismo Cristo no era fácil. Personas no, que Cristo es amor. Cristo es amor. Cristo le dijo a una mujer, usted ha tenido 5 maridos y el hombre con quien usted está, ese no es su marido. Sí. Jesucristo. Le dijo, yo a los perros no vine a darle a nada a los perros, le dijo Jesucristo a la mujer Sirofenicia. Entonces, mis hermanos, esa es la verdad. El evangelio puede ser ofensivo. Hay personas que se ofenden de nada. Para ellos lo que sea es ofensivo. Y aunque sea ofensivo para ciertas personas, el que lo recibe con mansedumbre, prospera. El que lo recibe con humildad. Esto no es de que lo recibe simplemente. Prospera. Hay que recibirlo con humildad, con mansedumbre. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios haga el efecto en mí. Pero muchas veces queremos la palabra de Dios a nuestra propia conveniencia. Me aprendo la palabra de Dios en mi propia conveniencia. Esto es lo que yo declare con mi boca. Lo que pidéis en mi nombre, eso Él hará. Y comienzo yo a pedir cosas en el nombre de Cristo. Pero hasta en lo que uno pide se revela el corazón. Comienzo a pedir yo prosperidad. Comienzo yo a pedir fama. Comienzo yo a pedir venganza. Tan ignorante, aunque la palabra de Dios dice que no os venguéis.
Así mismo es. Comienzo yo a pedir por a mi propio deseo. Por eso la palabra de Dios también dice, vosotros pedís y no reciben, porque pedís mal, porque piden para sus propios deseos. Para vuestros deleites. Entonces hay que tener cuidado con la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios hay que aprenderla para poder vivirla en su totalidad, no adulterada, mis hermanos. Y no adulterada. En mi casa yo no puedo hacer una cosa y no vivir la palabra de Dios, y en la iglesia de que la estoy viviendo. Entonces siempre acordémonos que la palabra de Dios yo la aprendo, es para vivirla donde quiera que yo esté. En mi casa, en mi trabajo, con mis familiares, fuera de mi casa, en la iglesia y con cualquiera, porque la palabra de Dios tiene que ser mi estilo de vida, mi estilo de vida. Yo vivo por la palabra de Dios. Toda relación que yo tengo tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios. Así es. Porque la palabra de Dios es el fundamento. Entonces, cuando todo lo que yo edifico, lo edifico sobre el fundamento, eso da fruto. Así es. Cuando yo busco toda mi relación con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, ¿verdad? Con mis hermanos en la iglesia, con mis pastores, eso está fundamentado sobre los principios bíblicos. Eso tiene que resultar. ¿Por qué? Porque me dirige la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me da todo lo que yo necesito para nosotros poder edificar. Y acuérdense, mi hermano, que nosotros no podemos edificar como yo quiero. Yo no puedo edificar mi matrimonio como yo quiero. Yo no puedo edificar las relaciones, mis amistades, mis relaciones en un trabajo como yo quiero, porque entonces yo soy quien estoy dirigiendo mi vida. No es los principios bíblicos que están dirigiendo mi vida. El evangelio no es emoción. No todo lo que me llega a mí, a mi mente, a mi corazón, es Dios que me lo está poniendo. El evangelio se vive por la convicción de vivir la palabra de Dios. No, porque no, que Dios me dijo a mí que no le hable a fulano. Dios no te puede decir que no le hable. Eso es una mentira, porque Dios dice que nosotros podemos tener enemigos. Así Entonces, son todas esas cosas que a veces, ¿verdad? Nosotros vemos tantas personas que a veces hablan tantas cosas. Yo siento, Dios me dijo, yo siento. Pero su vida no llega a ningún lado. Su vida no llega a ninguna parte. A pesar de que Dios me dijo, que Dios me dijo, pero tu vida no llega a ningún lado. Entonces, cuando Dios nos dirige, nuestra vida sí tiene que llegar a algún lado. Nuestra vida tiene que verse fruto de Cristo en nuestra vida. Tiene que verse fruto como yo trato a mi familia, como yo trato a mis hermanos, como yo trato a las personas. Claro que tiene que verse fruto, porque si no veo fruto en mi vida, ni en mi familia, ni en las personas, ni en ninguna de mis relaciones, no es Dios que me está dirigiendo. Soy yo que estoy dirigiendo mi propia vida. ¿Cómo va a ser? Como tú dijiste ahorita. Yo voy a pastorear. Y el pastorado en tu casa, tú no estás pastoreando tu casa. Tú no sabes cómo resolver tus problemas en tu casa. Y tú vas a ordenar la iglesia de Dios. Y tú vas a resolver cómo tú vas a poder resolver los conflictos en la iglesia cuando en tu casa tú no sabes resolver el conflicto. Y tú lo vas a resolver en la iglesia. Así es. ¿Y cómo tú lo resuelves si en tu casa tú no sabes resolver el conflicto? ¿Cómo es que tú vas a querer pastorear la iglesia de Dios cuando, por ejemplo, yo como mujer no me someto a mi esposo? ¿Y qué pastorado voy a hacer yo? Así es. La gente se va a dar cuenta en la iglesia que yo no me someto a mi esposo, que mi esposo es un paño que yo uso cuando yo quiera. ¿Cómo va a ser que un hombre quiera ser un pastor en una iglesia y la esposa no puede hablar en la iglesia y la esposa tampoco se puede expresar porque en la casa no la deja hablar ni la deja ser ella? ¿Y cómo vamos a ordenar la casa de Dios? Así mismo es. ¿Cómo es que mis hijos no me respetan? Mis hijos, yo no me he ganado en mi casa el respeto de mis hijos. Porque muchos de nosotros imponemos lo que es autoridad, imponemos, yo soy la mamá, yo soy el papá, aquí se hace lo que yo diga. No nos sabemos ganar, ¿verdad?, el respeto de nuestros hijos. Y en la iglesia, ¿cómo yo me voy a ganar el respeto de la gente? Siendo hipócrita en la iglesia. La gente me va a descubrir tarde o temprano. Porque cuando yo diga que yo tengo un matrimonio bien y en mi casa entren 5 gente de la iglesia y vean que mi matrimonio es un desastre, eso se va a caer en la iglesia. Así mismo es.
¿Cómo yo voy a decir que yo me llevo bien con mis hijos en la iglesia cuando entre gente a mi casa y se dé cuenta que mis hijos me faltan el respeto, que mis hijos son unos maleducados, que mis hijos no saludan a la gente que llegan, que mis hijos irrespetan a la gente que visita mi casa? Ah, pero la gente va a decir, pero ¿y qué es lo que está hablando esta señora? Entonces, no podemos, mi hermano, todo comienza en nuestra casa. No es que no le dedique tanto tiempo a la iglesia porque tú estás quitándole tiempo a tu familia. No. Es que no hay orden. No hay orden, mis hermanos. Tenemos que dar orden, prioridades en mi vida. Yo tengo que sentarme con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos y decir, aquí las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios, porque ¿para qué estamos buscando también a Dios? Así es. ¿Cómo es que nosotros estamos yendo a la iglesia, toda la familia, y en la casa nadie busca a Dios? En la casa los hijos hacen lo que quieren. En la casa los hijos irrespetan. En la casa los hijos se viven faltando el respeto. Y yo ahí no hago nada en mi casa. Y yo quiero pastorear la casa de Dios. Yo estoy en un error. ¿Cómo es que yo quiero tener un liderazgo en una iglesia? Y me pongo yo como mujer. ¿Cómo yo voy a tener quiero un liderazgo en la iglesia donde voy a liderar mujeres? Y a esas mujeres, yo en mi casa, yo no soy ejemplo en mi casa. Ahí en la iglesia se van a dar cuenta que yo soy una hipócrita. Entonces Dios está mirando quién soy yo en mi casa. Ahí es que se forma el verdadero carácter cristiano en mi casa. Cuando yo tengo un esposo que es un gruñón, un esposo que pelea mucho, y el Señor me dice a mí, la respuesta blanda aplaca la ira, cállate la boca. Así es. Y cuando mi esposo me habla por allá, yo me callo la boca. Pero yo no me voy a ir y te diré con mi esposo, porque cuando en la iglesia un hermano me desafía, yo también le voy a hacer lo mismo. Eso es lo que pasa. Y lo voy a tratar mal y lo voy a ir respetar. Entonces, mi hermano, todo tiene su tiempo. Para yo tener un ministerio de excelencia, yo tengo que eso implica sacrificio, eso implica obediencia y eso implica mucho trabajo, mucha disciplina. Todo tiene su tiempo en el Señor. No querramos correr antes de dar pasito y de gatear. No, enfoquémonos en cosas que tienen prioridad porque todo lo de Dios va a llegar a su tiempo. Así que no nos desesperemos. Y si muchos ya nos hemos desesperado y hemos cometido muchos errores, esto no es para atacar a nadie. Esto, cuando yo soy humilde, yo lo oigo. Abro mi corazón y me miro en esta palabra. Y yo, lo que yo esté mal, yo le pido a Dios el poder arreglarlo. Por eso es que la sabiduría la recibe el humilde. La arrogancia y el orgullo no me deja ser una persona sabia. Sabiduría no es que Dios me dijo, que yo sentí, que me llegó un pensamiento, que yo Dios, no. Eso no es sabiduría. La sabiduría es el conocer a Dios en nuestra vida y el conocimiento que yo he adquirido de la palabra, saberlo cómo yo lo voy a aplicar a mi vida en todo. No, que en mi casa es una cosa y allí otra. No, yo en mi casa soy experto en hablar mentira, pero en la iglesia no hablo mentira. Yo ando engañando a toda la gente por afuera, haciendo negocios malos y haciendo muchísimas cosas, pero en la iglesia yo no hago nada malo. Entonces, no, mis hermanos. Para hacer un ministerio de excelencia, nosotros tenemos que también hacerlo en nuestra casa. El ministerio de excelencia comienza en nuestra casa con mucho sacrificio, con mucha obediencia y con mucha disciplina. En mi casa comienza el ministerio, mi casa. Así que nosotros esperamos, ¿verdad?, que este programa le haya bendecido. Recuerde, un ministerio de excelencia implica sacrificio, implica obediencia, implica mucha disciplina. Así que Dios me los bendiga mucho. Así es, acuérdense, hagan lo que Dios quiera, ¿verdad? Si Dios te pide hacer algo, sé obediente a Dios y no te metas a ayunar 40 días y 40 noches para entonces hacer lo que la palabra de Dios ya claramente nos dice que haga. Dios me lo bendiga a todos, ¿verdad? La excelencia requiere un poco más, pero a veces hay que darle esa milla extra. Bendiciones.